En el sur de Perú, en medio de uno de los desiertos más áridos del mundo, hay algo grabado en la tierra que desafía la imaginación. Son los geoglifos de Nazca. Figuras gigantes de animales, formas geométricas súper complejas. Es como un lienzo de cientos de kilómetros cuadrados que, curiosamente, solo se puede entender de verdad desde el cielo. Vamos a intentar descifrar juntos este increíble misterio. Y claro, esta es la pregunta del millón, la que nos ha tenido a todos dándole vueltas a la cabeza durante décadas. Desde que se redescubrieron allá por los años 30, estas figuras, que solo se ven bien desde las alturas, han sido el combustible para todo tipo de teorías. Pero en serio, ¿quién pudo haberlas creado? Y más importante aún, ¿para qué? Es que la escala de todo esto es sencillamente alucinante. No estamos hablando solo de las figuras que todos conocemos, como el colibrí o la araña, que ya es increíble. Hablamos de miles y miles de líneas rectas que se cruzan y recorren el desierto kilómetros y kilómetros. Hay tantas que a día de hoy ni siquiera sabemos cuántas hay en total. Es una obra de unas dimensiones casi imposibles de concebir. Ante un misterio tan descomunal, pues normal que surgieran todo tipo de ideas. Por un lado tenemos la creencia popular, esa que hemos visto en tantas películas y libros, que dice que fueron obra de extraterrestres. Quizá pistas de aterrizaje. Y por otro lado está la ciencia, la arqueología, que nos dice algo mucho más terrenal. Que la respuesta no está en las estrellas, sino justo ahí, enterrada bajo la arena que pisaron sus creadores. Y es precisamente ahí, bajo el suelo, donde esta historia da un giro completamente inesperado. Vamos a dejar por un momento las líneas gigantes y a centrarnos en algo mucho más pequeño, más íntimo, pero que resultó ser una pista clave, una tumba. Poneos en situación. Un equipo de arqueólogos encuentra un cuerpo. Está enterrado con mucho cuidado, en la posición sentada, típica de los Nazca, pero le falta lo más importante. No tiene cabeza. La pregunta surge al instante. ¿Qué le pasó a esta persona? ¿Fue una decapitación? Y si fue así, ¿por qué? Para entender este hallazgo tenemos que mirar un poco más allá. No es un caso aislado. Resulta que la cultura nazca tenía un ritual muy particular con lo que llamamos cabezas trofeo. Pero ojo, no era un simple acto de violencia. En su arte es muy común ver estas cabezas con plantas brotando de ellas, un símbolo potentísimo de regeneración, de vida. Y gracias a la bioarqueología sabemos cómo preparaban estas ofrendas. Era un proceso súper metódico, casi quirúrgico. Retiraban la piel y los tejidos, extraían el cerebro por un agujero en la base del cráneo y al final hacían otro agujero en la frente para pasar una cuerda, seguramente para poder llevarla o exhibirla. Un ritual complejo, lleno de significado. Vale, pero para llegar a entender el porqué de un ritual tan extremo, necesitamos entender el mundo en el que vivían los Nazca, porque sus creencias y su entorno estaban totalmente conectados. Hay que entender esto muy, muy bien. No vivían en un lugar fácil, estaban literalmente al límite de la supervivencia. En un sitio donde la falta de agua no era un problema, era una amenaza constante que definía cada segundo de su vida, su sociedad y, como vamos a ver, su religión. Y aquí es donde vemos lo increíblemente ingeniosos que eran. Ante un desafío tan bestial como la falta de agua, no se rindieron. ¿Qué hicieron? Desarrollaron una solución brillante, los puquios, una red de acueductos subterráneos que cogía el agua de debajo de la tierra y la llevaba a sus cultivos. Consiguieron crear oasis en medio del desierto. El clima no siempre fue así de duro. Miles de años antes, la zona era más verde. Pero justo en la época de los Nazca, el clima se volvió cada vez más seco, con sequías que podían durar décadas enteras. Esa presión ambiental fue a más y su dependencia de los dioses para poder sobrevivir se hizo cada vez mayor. Bueno, pues ha llegado el momento de conectar los dos grandes misterios, las líneas en el desierto y los sacrificios humanos. Y si en realidad no fueran dos enigmas distintos, sino dos partes de un mismo sistema de creencias. Esta cita del arqueólogo Giuseppe Orefici es absolutamente fundamental. Lo que nos viene a decir es que las líneas no eran carreteras, ni calendarios, ni nada por el estilo. Eran espacios sagrados, enormes templos al aire libre, que además estaban conectados con su principal centro ceremonial, un lugar llamado Cahuachi. Y lo mejor es que tenemos pruebas físicas que apoyan esta idea. Directamente sobre los geoglifos se han encontrado restos de plataformas para rituales, trozos de cerámica ceremonial, ofrendas de comida como maíz y, atención, lo más importante de todo, fragmentos de conchas de Spondylus. ¿Y por qué es tan importante esta concha? Pues porque la Spondylus, que venía de aguas muy lejanas al norte de Nazca, era para todas las culturas andinas el símbolo por excelencia del agua, de la lluvia, de la fertilidad. Encontrar estas conchas en las líneas es la prueba definitiva de que los rituales que hacían allí eran súplicas por el bien más preciado que tenían, el agua.
Y ahora sí, con todo esto en mente, volvemos a nuestro esqueleto sin cabeza. Es la última pieza del puzzle, la que nos va a permitir entender qué significaba realmente el sacrificio para la cultura nazca. Aquí llegamos a la pregunta clave, esa cuya respuesta lo cambia absolutamente todo. ¿La víctima era un enemigo capturado en la guerra o se trataba de algo mucho más personal, mucho más profundo? Pues la ciencia moderna nos dio la respuesta. Hicieron un análisis de isótopos de estroncio, que es como una especie de huella química que te dice dónde ha crecido una persona. Y el resultado fue rotundo, 100% local. Y esto es un giro de guión total. No era un prisionero de guerra, era uno de ellos, un miembro de su propia comunidad que además fue enterrado con honores junto a una vasija ceremonial. Lo que a primera vista parecía un acto de violencia era en realidad un ritual comunal con un significado inmenso. La conclusión de la arqueóloga principal lo deja bastante claro. Todo apunta a que fue un miembro valioso de la comunidad, sacrificado con una intención muy concreta, traer fertilidad y prosperidad a su gente. Y de repente, todas las piezas encajan. Las líneas eran sus templos al aire libre donde suplicaban por agua a los dioses. Y el sacrificio de uno de los suyos era la ofrenda más poderosa, la definitiva, que podían hacerles. Un acto de fe radical para asegurarse de que la vida, el agua, las cosechas, pudieran renacer en esa tierra tan hostil. Y aunque parece que hemos resuelto una parte muy importante del enigma, el desierto de Nazca sigue guardando muchísimos secretos. Con cada nuevo geoglifo que se descubre gracias a la tecnología, la historia de esta cultura tan fascinante se vuelve todavía más compleja y nos deja con esa pregunta en el aire: ¿cuánto nos quedará todavía por descubrir bajo la arena?